Y bueno, estoy viendo que hay algunas personas de México, de Venezuela, Argentina y también de mi país, Ecuador, así que estoy muy satisfecho de contar con su valiosa presencia. Perfecto, vamos a dar inicio a esta charla que se llama Coaching y Feedback 360, un suplemento prometedor para el desarrollo del personal. Poco a poco yo les voy a ir explicando por qué yo le he llamado un suplemento prometedor. Bueno, no quiero andar mucho en lo que es el coaching porque yo creo que las personas que han estado presentes durante toda la semana con los expositores, me imagino que ya han de haber explicado sobre lo que es el coaching desde diferentes perspectivas, así que yo estoy seguro de que tienen claro lo que es el coaching, pero solo quiero hacer y explicar el coaching a través de una representación. Como ustedes ven, el coaching es el vehículo que nos lleva desde el lugar donde estamos a donde nosotros queremos llegar o queremos estar. Pero ustedes saben que un vehículo requiere de muchas herramientas para que pueda funcionar de manera óptima. Entonces ustedes ven, aquí está lo más importante, que es la gasolina, bueno, la llave de tuercas, porque creo que todo vehículo debe tener esto para que exista un funcionamiento adecuado y óptimo. Pero bueno, ahora extrapolando, cuando ustedes se encuentren con clientes, básicamente en el plano de coaching ejecutivo, que es donde ha cogido auge también tanto en el mundo y especialmente en Latinoamérica, cuando ustedes tengan una entrevista, ya cuando una persona ya haya decidido ingresar a un proceso de coaching con ustedes, ustedes se van a dar cuenta que por qué razón ha ingresado en un proceso de coaching. El cliente no sabe al inicio qué esperar de un proceso de coaching, qué va a experimentar, qué beneficios va a tener. Y bueno, si está dentro de una empresa, la empresa está siempre en expectativa de lo que, como siempre sabemos, es una inversión interesante para la empresa, desea tener resultados inmediatos y también fructíferos. Así que ustedes se van a dar cuenta que el cliente al inicio no va a saber qué va a esperar el proceso de coaching. ¿Y qué es lo que va a hacer el coach? El coach al inicio tiene que indagar y tener una perspectiva, un diagnóstico inicial de lo que el cliente espera de un proceso de coaching con sus objetivos iniciales. Bueno, como yo les había dicho, es definir la situación actual. Entonces, ¿qué es lo que usualmente con la experiencia comienza a hacer? Y bueno, yo estoy seguro de que estamos presentes entre algunos coaches y bueno, han leído un poco también de lo que es el coaching. El coach se sienta con el cliente donde ya a través de preguntas comienza a dar el diagnóstico y de cómo, qué espera el cliente dentro de un proceso de coaching, cómo se definen los objetivos, qué espera conseguir. Y bueno, también vamos a tener una entrevista en el caso de que el jefe de él fue la persona que contrató un proceso de coaching, también vamos a conocer las expectativas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos en una entrevista con un cliente, el cliente nos va a dar su perspectiva. ¿Esto qué significa? Él va a comentar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus expectativas, qué es lo que ha sucedido dentro de la empresa que se ha requerido un proceso de coaching, y con eso el coach comienza a tener información importante para un proceso. Pero ¿qué es lo que sucede? Solo vamos a tener una sola visión, la visión del coachee o del cliente que va a recibir el proceso de coaching. Entonces, vamos a saber los comportamientos de la persona, las fortalezas de la persona, las oportunidades de mejora y, como yo les había mencionado anteriormente, los objetivos. Yo puse unas gafas porque solo estamos viendo las gafas del cliente, solo la perspectiva de él. Y como están viendo en el muñequito de abajo, solo es el objetivo
que define el cliente. Entonces, ¿qué tratamos de ver aquí? A veces solo tenemos una vista, una perspectiva independiente de los esfuerzos del cliente, las descripciones que pueden resultar también subjetivas. No sabemos si eso es realmente lo que está sucediendo con el cliente, con el coaching. Básicamente son personales. Es por eso que el coach debe identificar y también saber otras perspectivas. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, y eso me imagino que es como algo del ser humano, no sabemos al inicio, como no tenemos todavía mucha confianza con el coach, no podemos decirle toda la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo vamos a saber los comportamientos, cómo él se identifica dentro de la organización. Así que este es el objetivo de la entrevista personal solo con el cliente. Es por eso que yo le he llamado un suplemento, porque si ustedes recuerdan de lo que yo había dicho cuando decía del proceso de coaching que es como un vehículo, el feedback 360 es un aditivo. Es lo que da mayor funcionamiento y mayor productividad y desempeño a nuestro vehículo, que en la representación, esto es el coaching. Un feedback 360 es el suplemento ideal para que un proceso de coaching tenga éxito dentro del ámbito ejecutivo también. Básicamente es dentro del ámbito ejecutivo. ¿Y por qué yo le he llamado feedback 360? Ya les voy a explicar, porque yo me imagino que hay algunas personas que conocen de la evaluación 360 grados, y yo les voy a explicar cuáles son sus similitudes y sus diferencias. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo le llamo el feedback 360 o la evaluación de cuádruple filtro. ¿Por qué? Porque además de la visión que tiene el cliente, vamos a tener la visión de otras personas, que nos vamos a dar cuenta cuáles serían las personas. Yo me voy a adelantar un poco y les voy a decir que sería la visión del jefe directo, la visión de los pares. También no debemos dejar a un lado la visión de la persona que va a recibir el proceso de coaching que yo les había dicho anteriormente. También la visión de los colaboradores, que en mi experiencia durante la aplicación de esta herramienta ha sido información que más le interesa a la empresa. Siempre que he tenido reuniones de retroalimentación de los resultados, me he dado cuenta que los gerentes generales, los jefes directos de la persona que recibe un proceso de coaching, se enfocan muchísimo en los resultados de los colaboradores. ¿Por qué? Porque con los colaboradores es la situación donde más se relaciona, en todo proceso administrativo, en cualquier proyecto. Entonces les interesa mucho que la perspectiva que tengan los colaboradores de la persona que recibe un proceso de coaching debe ser crucial, y esto es lo que determina el éxito del proceso. Pero bueno, como yo les había dicho, ¿cuál es la diferencia entre evaluación 360 y feedback 360? De lo que yo estoy viendo aquí en el chat, no sé si podría levantar el pulgar si me están escuchando bien hasta el momento, las personas que están presentes. O me pueden poner en el chat también si me están escuchando bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Listo, entonces para seguir con la explicación, yo les había dicho que existen diferencias o se pueden hacer las preguntas sobre cuál es la diferencia entre evaluación 360 y feedback 360. Funcionalmente es lo mismo, y funcionalmente yo les voy a explicar cómo se relaciona un proceso de
feedback 360 dentro de una empresa, pero etimológicamente es totalmente diferente. Y eso yo les voy a explicar, porque a veces nosotros que estamos metidos dentro del coaching, las palabras que salen de nuestra boca tienen poder y tienen su bagaje histórico. Así que yo quiero hacer mucho énfasis cuando ustedes se relacionen o cuando quieran ya en este momento aplicar un feedback 360 a un ejecutivo. Es muy importante manejar las palabras adecuadamente porque puede resultar, si no se maneja muy bien, resistencia para el ejecutivo y ahí sí puede ocasionar que el éxito de la aplicación Feedback 360 y por ende del proceso de coaching puede tener sus obstáculos para alcanzar el éxito. Así que quiero ir primero al proceso etimológico. Vamos a remontarnos en el pasado desde nuestra perspectiva académica, desde el bachillerato. Ustedes recordarán, teníamos profesores que eran mucho más agradables que otros, y bueno, también teníamos nuestros profesores exigentes donde de repente, dentro de la adolescencia, bueno, nosotros sabemos cómo nos comportábamos, teníamos nuestras cosas, pero llegaba un profesor y les tomaba una evaluación sorpresa. Yo me imagino que a todos ustedes les pasó algún momento dentro de la etapa, puede ser el bachillerato o también dentro de la etapa universitaria, que por experiencia propia a mí también me pasó. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, examen sorpresa, qué nervios. Entonces comienza la persona a sentirse también cohibida y bueno, nosotros sabemos que dentro de un examen nos estamos jugando también nuestro futuro académico y bueno, es por eso que siempre vamos a tener nervios antes de iniciar una evaluación y a veces los nervios nos pueden traicionar porque a pesar de que nosotros también estudiamos o conocemos de la clase, nos puede pasar algún momento. ¿Y qué es lo que pasa? Puede que algún momento de su vida hayan tenido una mala calificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa mala calificación, como nosotros sabemos, puede repercutir dentro del plano emocional para la persona y es algo que se va a quedar dentro de su recuerdo, de su ser y las emociones que van a surgir cuando se escucha la palabra de evaluación no van a ser las satisfactorias. Y bueno, también, ¿qué es lo que pasa? Ya al recordar esto, cuando ya estamos dentro del plano ejecutivo, las empresas lastimosamente han utilizado esta palabra de evaluación de desempeño y puede generar ¿qué puede generar para el ejecutivo? ¿Será que estoy haciendo mal algún proceso? ¿Será que me van a votar? Sí, que eso es lo que suele suceder y eso es cuando yo he hablado y he tenido entrevistas con algunos ejecutivos sobre lo que es el feedback 360, es de que después de explicarles el proceso me hacen la pregunta de que si es esto el objetivo de ver cómo está su desempeño y un caso extremo de que le puedan votar de la compañía. Entonces, lastimosamente, ha existido un mal manejo del uso de la evaluación 360 o el término evaluación en la empresa. Entonces, eso es muy importante para que cuando ustedes se encuentren con ejecutivos utilicen la palabra feedback. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el feedback, como estamos entre personas que, me imagino, han vivido ya un proceso de coaching o están en un proceso de certificación, dentro de la formación, el feedback es una herramienta que se utiliza muchísimo en lo que es el coaching. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en de que un proceso de feedback siempre tiene que estar enfocado a lo bueno que está haciendo la persona. Entonces, si dividimos y también diferenciamos lo que es una evaluación y de lo que es un proceso de feedback, entonces nos podemos dar cuenta que existe mayor predisposición de la persona para que pueda tener un proceso
un proceso de coaching y de desempeño. Yo aquí quiero resaltar unas palabras importantes que dice Nayeli Cabrera de México. Dice: con la palabra evaluación se predisponen a ver defectos de los demás para no sentirse tan culpables porque saben que algo no está del todo bien. Excelente, Nayeli. Entonces, se relaciona mucho con lo que yo estaba diciendo y es por eso que cuando se trabaje con ejecutivos utilicen la palabra feedback. Funcionalmente sabemos que es igual, ya les voy a explicar, pero etimológicamente al inicio de un proceso de coaching, esto es muy importante, sacarnos de la cabeza la palabra evaluación y mencionar siempre la palabra feedback. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr dentro de el feedback? Dar información. Lo que queremos es de que si salen resultados favorables o desfavorables, esto va a ser información para el ejecutivo para que se pueda dar cuenta de manera global qué está haciendo bien, qué tiene que mejorar. Y bueno, eso es lo más importante, porque yo les voy a dar ya al finalizar la charla, ayer leí un artículo muy interesante y quería compartir con ustedes una frase muy importante. Entonces, el feedback es algo que se debe generar no solo una vez al año dentro de procesos de evaluación también, sino que se debe hacer, por lo menos en estudios se lo puede hacer dentro de las empresas, por lo menos unas 3 o 4 veces al año. Entonces, para retomar este proceso, lo que queremos es empezar reforzando conductas positivas y motivar. Entonces, lo que queremos decir es que dentro del feedback 360 que se va a aplicar, se va a dar un reforzamiento de las conductas positivas. Primero vamos a ver y a conocer qué está haciendo bien la persona, porque si una persona está dentro de una organización y ha sido contratada, debe tener siempre sus cosas buenas. Entonces ahí logramos un choque de la visión que tenía la persona de lo que es evaluación, porque si me remonto un poco al tema de evaluación, ¿qué es lo que pasaba? Llegábamos a nuestra casa o presentábamos la evaluación incorrecta, la que tuvimos una F o una calificación menor, entonces ahí nuestros padres ya, como sabemos, a veces se enfocan más en lo negativo. Entonces eso nos queda como un bagaje histórico dentro de nuestra percepción y creemos que todos son así. Pero nosotros, al reforzar conductas positivas y motivar, vamos a generar un choque en la persona y se van a dar cuenta de que este proceso es totalmente diferente y ese es el fin del coach. Ahí vamos a dar inicio a que exista ya predisposición de la persona para un proceso de coaching y nos va a ir muy bien. Y bueno, ¿cuál es la clave también de dar un feedback? Es mejorar el rendimiento de la persona. Entonces no nos olvidemos que también sabemos que no todo es color de rosa, pero si empezamos resaltando las conductas positivas y después vamos a mejorar el rendimiento, que es decir, nos vamos a enfocar en qué tiene que mejorar la persona en ciertos procesos, porque nosotros sabemos que todos como ser humano necesitamos como una guía. Y esto le va a ayudar bastante a la persona a que se olvide de los trágicos momentos de evaluación, porque puede venir de culturas empresariales diferentes y ahí es donde marcamos un cambio y ofrecemos este servicio para que la persona se sienta a gusto. Y bueno, no me voy a cansar de decirles que por favor dentro de estos procesos de feedback que se puede hacer, siempre debemos comenzar con las cosas positivas. Puede ser, haciendo un paréntesis, no solo en un proceso de feedback 360, sino en todo en su vida. Primero, si tienen una charla con algún colaborador o con alguna persona en general, no nos enfoquemos en este tema de feedback, tanto en el plano empresarial, pero si hacemos con todas las personas, siempre enfoquémonos en resaltar las conductas positivas, porque eso es lo más importante dentro del proceso. Y bueno, ahora sí les voy a explicar por qué tiene la similitud tanto la evaluación 360 y el feedback 360 de manera funcional. ¿En qué consiste el feedback 360? Consiste en una evaluación donde primero se va a evaluar la persona por sí mismo cómo está su desempeño y su productividad dentro de la empresa. Posteriormente, también
el supervisor, es decir, el jefe directo, va a dar su visión, su perspectiva, su percepción de cómo se está desenvolviendo el ejecutivo o la persona que va a recibir el proceso de coaching. Además, los pares también van a emitir su percepción. Como les había dicho, aquí están los subordinados y yo les puse con otro color, un color más intenso, porque yo les había mencionado que en toda empresa los resultados que más le interesan a la persona es el resultado con los subordinados o colaboradores. También podemos manejar ese término de colaboradores. Porque son los que tienen mayor relación dentro del proceso. Y también, si existe clientes, porque también nos relacionamos mucho con personas que están dentro del área comercial. Y a veces pueden decidir de que algún cliente que se relacione a menudo pueda también dar su percepción. Esto es opcional, sí, lo que podríamos decir que tiene que estar inmerso dentro de una evaluación 360 es siempre, eso no se puede mover. La evaluación del supervisor, de los pares, de los subordinados o colaboradores, eso tiene que estar siempre. Y también la autoevaluación. Esto es clave. De los clientes es opcional si desean tener más relación dentro de este proceso, pero este es opcional como yo les había dicho. Y aquí esto es muy importante. ¿Cuál es una de las ventajas de la evaluación 360? Si nosotros nos remontamos a que solo vamos a aplicar alguna evaluación directamente al coaching, vamos a tener una calificación al inicio, pero solo de la visión del coaching. Pero, si queremos al finalizar el proceso aplicar la misma evaluación, no va a tener el mismo impacto que aplicando una evaluación 360. Yo les voy a explicar. Porque aquí tenemos la opción de tener resultados cuantitativos al inicio y también resultados cuantitativos al final. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer resultados comparativos y nos va a ayudar a demostrar a la empresa o demostrar a la persona que nos contrató a nosotros cuál fue el impacto del proceso de coaching dentro de un ejecutivo. Así que recuerden, a las empresas les gusta demasiado ver números y ver qué tan impactante ha sido el proceso, pero a través de números. Y eso nos ayuda muchísimo utilizando una evaluación 360 que posteriormente yo les voy a enseñar dos ejemplos que yo incluí aquí en la presentación de cómo se hace una presentación de resultados de evaluación 360. Bueno, yo quería hacer énfasis de que para poder aplicar una evaluación 360 debemos conocer el tema de competencias laborales. ¿Qué es una competencia laboral? Yo creo que dentro de las charlas que hubieron de las Coaching Week, aquí ya les presentaron este triángulo. Este triángulo relaciona directamente lo que es una competencia. Una competencia es la unión de conocimientos, que este es el tema de la formación, habilidades también, que es el saber hacer, y también de actitudes. La unión de estas tres genera lo que es una competencia laboral. ¿Y qué se necesita de una competencia laboral? Es de que si vemos que una persona se siente competente, tiene una relación también competencia con competente, esto va a determinar mucho el alto desempeño de la persona. Esto nos vamos a dar cuenta que las personas que tienen las competencias adecuadas dentro de su cargo van a tener un alto desempeño. Entonces recuerden, una evaluación, un feedback 360 tiene mucha relación y están directamente relacionadas con lo que son competencias laborales. Y las competencias laborales se distinguen a través de comportamientos. Yo ya después les voy a enseñar una competencia y los comportamientos que se obtuvieron de esa competencia. Entonces, ¿qué son los comportamientos? Son acciones, como ustedes ven, observables, que generan un resultado. Entonces, cuando trabajemos con un ejecutivo,
nosotros nos vamos a enfocar mucho en qué comportamientos cree él que necesita mejorar dentro de su gestión y también qué comportamientos él se siente orgulloso de desempeñar. Porque nosotros sabemos que todo comportamiento genera un resultado y eso es lo que la empresa se enfoca muchísimo. Entonces, competencia está unido a comportamientos observables y yo les voy a dar ciertos ejemplos de comportamientos observables. Pero bueno, ¿cuál es otra ventaja del feedback 360? Que es una herramienta que es moldeable. Yo les enseño aquí en este dibujo, es como una plastilina. No es una herramienta que es parametrizada dentro de una empresa y bueno, vamos a aplicar la misma evaluación para todas las empresas. No, porque nosotros sabemos que existen diferentes culturas organizacionales dentro de las empresas. Entonces, no podemos, si nos vamos a una empresa de construcción y nos dirigimos a un directivo de ahí, no podemos aplicar la misma evaluación al directivo de una empresa de construcción que a una empresa de servicios. Es por eso que existe otra ventaja del Feedback 360 porque es moldeable a la cultura organizacional de las empresas, a diferencia de otras herramientas que lastimosamente son buenas, pero lastimosamente no podemos modificarlas en la cultura organizacional. Entonces, esta es la ventaja del Feedback 360, que se puede moldear de acorde a la cultura de cada organización. Y bueno, ustedes se preguntarán ahora cómo elaboro los formularios, las competencias y los comportamientos dentro de un Feedback 360. Primero, por mi experiencia, ¿qué se ha hecho y qué podrían hacer ustedes en el caso de que decidan poder aplicar esta evaluación Feedback 360? Primero se reúne en un focus group. Puede ser en este caso a recursos humanos, tiene que estar obligatoriamente la persona que va a recibir el proceso de coaching y también tiene que estar presente el jefe directo. ¿Por qué? Porque dentro de este focus group vamos a hacer un análisis del plan estratégico de la compañía, porque así nos vamos a dar cuenta y vamos a saber qué competencias necesitamos evaluar o dar feedback al ejecutivo dentro de la evaluación del Feedback 360. Y después de eso, nosotros nos vamos a enfocar en bibliografía. Al recopilar toda la información sobre lo que la persona espera de un proceso de coaching dentro del focus group, porque vamos a ver expectativas, qué objetivos buscan y un análisis del plan estratégico, después de haber recopilado toda la información, nos vamos a apoyar en bibliografía. Si ustedes desean, después de ya terminar la charla, les voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que ustedes me puedan escribir y yo les podría referir algunas bibliografías que les podría ayudar bastante para realizar un Feedback 360. Entonces, con mucho gusto yo les voy a dar mi correo electrónico y con eso puedo apoyarles con bibliografía. Perfecto. Quiero recopilar también otra pregunta importante que ha hecho Nayeli como un paréntesis que me gustó bastante y no quiero que se pierda. Dice, ¿cómo lograr enfocar hacia los objetivos y mejoras de cada persona cuando hay mucha presión, mucha frustración, poca disposición y mucho ego de cada integrante del equipo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al trabajar con esta pregunta que tú me acabas de hacer, Nayeli, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Primero, de que se genere otro ambiente para la persona. Otro ambiente para la persona y lo que nosotros no tenemos que hacer dentro de un Feedback 360 es hacer suposiciones. Y también trabajar con el ejecutivo en el tema de suposiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos omitir ningún comentario hasta saber los resultados del Feedback 360. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces les interesa mucho a los ejecutivos cuando se aplica un Feedback 360. ¿Quién sería la persona que me evaluó? ¿Cuáles serían los colaboradores, etcétera? Entonces, eso es clave dentro del proceso porque
nosotros como coaches y nos manejamos bajo un código de ética, la confidencialidad, esto debe ser clave. Así que esto es muy importante y sabemos que la persona ya tiene en este caso, podría sacar tu pregunta de la presión, la frustración, pero queremos omitir eso y darnos cuenta si realmente existe posterior a los resultados del feedback 360. Así que lo más importante es dejar atrás las suposiciones y trabajar ese aspecto con el ejecutivo. Entonces, después me dices, Nayeli, si he podido responder tu pregunta, o si no, con mucho gusto te dejo mi correo y podemos seguir conversando. Bueno, ahora sí les voy a dar un ejemplo de una competencia. Una competencia que se puede obtener, y esto yo he sacado, y esto está inmerso en cualquier plano directivo, desde mando medio a la alta dirección. Esta competencia siempre se relaciona. Entonces yo les puse a ustedes porque esto es lo que más se trabaja dentro de un proceso de coaching ejecutivo la gran mayoría de las veces. Entonces, como ustedes ven, la competencia se llama liderazgo. Después nosotros sacamos una definición. Ustedes se preguntarán cómo se saca la definición. Ahí nos ayuda muchísimo la bibliografía, porque ahí podemos nosotros adaptar. Tenemos adaptar la definición que nos ayuda a la bibliografía con la realidad de la compañía. Y posteriormente nosotros damos una validación a la empresa y nos dan la aprobación si esa definición está correcta. Entonces, ¿qué es liderazgo? La capacidad para identificar, desarrollar y trabajar competencias, el desempeño y potencial de las personas dentro de una cultura de coaching para hacer que las cosas pasen y formación de nuevos líderes. Presupone comunicar con emoción, entusiasmo y claridad, delegar, alinear expectativas y retroalimentar de manera constante, generando sinergia con otras unidades funcionales a lo largo de la corporación. Esto fue una definición que se hizo dentro de un trabajo que yo realicé en una empresa farmacéutica. Nosotros entregamos, en este caso, una definición y le logramos acoplar a la realidad de la compañía. Entonces, este es el aspecto para que ustedes se puedan dar cuenta de que esta competencia está muy relacionada y la definición siempre debe estar acoplada a la realidad de la empresa. Ese es lo más importante. Listo. Ahora les voy a enseñar los comportamientos. Aquí están los comportamientos que yo les decía que tienen que ser observables. Les voy a decir unos 3 o 4 para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se pueden sacar comportamientos. Y aquí también nos apoyamos en bibliografía. Y también lo validamos con la empresa, a ver si ellos sienten que se refleja la realidad de la empresa y también la realidad de la persona a la cual va a recibir un proceso de coaching. Comportamiento 1. Promueve la efectividad dentro del equipo delegando responsablemente considerando las capacidades. Establece reglas claras y modela con el ejemplo. Se ocupa por formar y desarrollar a su gente, brinda feedback de manera frecuente. Y la 4, flexibiliza su estilo de liderazgo para adaptarse a las personas, grupo o situación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es un comportamiento observable. Nosotros nos vamos a dar cuenta, y esto le va a ser beneficioso para el coach, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo está flexibilizando, si toma en cuenta el punto 4, cómo flexibiliza su estilo de liderazgo para adaptarse a las personas. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, tanto a la empresa y al coach, para que se enfoque en ese aspecto, si nos damos cuenta dentro de los resultados del feedback 360 que necesita mejorar ese aspecto. Entonces, como ustedes ven, estos son los comportamientos. Les repito nuevamente, se apoyan en bibliografía, que también con mucho gusto les puedo ayudar cuando les brinde mi correo. Y en este caso les puedo apoyar también con cualquier otra pregunta. Quería enseñarles cómo se hace un proceso de feedback 360. Primero, se selecciona a las personas que van a ser retroalimentadas, los coaches. De ahí se selecciona a las personas que yo les había dicho cuál va a ser el jefe, los pares, los colaboradores. El proceso de comunicación es clave. Esto se trabaja conjuntamente con recursos humanos y el área, bueno, existen ahora áreas de comunicación, marketing, que les ayudan a preparar a la gente antes de un proceso de feedback 360. Se aplica el instrumento, que este es ya el formulario que se va a aplicar a las personas,
Y aquí ya entra los procesos de tabulación. Se recaban los datos, se analiza, se hace un informe que se presenta tanto al coachee y al jefe directo para que se haga un proceso de retroalimentación. Y después se define los indicadores de comportamiento y las competencias que se va a trabajar en un proceso de coaching. Aquí me adelanto un poquito. Ustedes se van a dar cuenta y les doy una sugerencia. Cuando ustedes trabajen con un ejecutivo dentro de Feedback 360 y trabajen con una empresa, no saquen más de 5 competencias por cada ejecutivo. A veces, por la emoción del momento, las empresas nos pueden pedir, no, pero yo quiero trabajar más competencias. Pero si en un proceso de coaching vamos a trabajar alrededor de unos 4 a 6 meses con una persona, de las 5 competencias que vamos a escoger, solo se va a escoger una competencia que está haciendo bien y otra competencia que tiene que mejorar. Entonces, esto es clave y muy primordial de que lo puedan tener en cuenta cuando puedan aplicar esto a las empresas. Y bueno, aquí yo quería presentarles, como les había mencionado con anterioridad, cómo se manejan los resultados. Nosotros manejamos dentro de evaluaciones y de Feedback 360 escalas del 1 al 5. El 1 es insuficiente hasta el 5, que es excelente. Vamos a ser realistas. Es difícil que una persona tenga 5 en todo, porque no somos perfectos. Pero tenemos que manejar esa escala de excelencia porque sabemos que el establecer metas es muy importante para un coaching. Entonces, como ustedes se dan cuenta y ven aquí, entonces aquí está ya en este caso la calificación que ha hecho los jefes, los pares, los clientes y la autoevaluación. Como nos podemos dar cuenta, este es un gráfico que maneja un poco ya se puede decir, está con sus lados bien distribuidos, se puede decir, y la autoevaluación tiene relación con las calificaciones tanto de jefes, pares y clientes. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Así se hace la presentación de evaluaciones y de Feedback 360. Y aquí también quería presentarles cómo se califica y cómo se presentan los resultados. Como ustedes se dan cuenta, aquí se escogió 6 competencias: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, capacidad de planificación y organización, negociación, inteligencia emocional. Y aquí están las calificaciones, tanto de cómo le calificó, voy a tomar en cuenta liderazgo, cómo le calificó el jefe en liderazgo a esta persona, los pares, los clientes y cómo tiene la autoevaluación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los seres humanos tendemos a sobrevalorarnos. Entonces, si no realizamos una evaluación, un Feedback 360, en este caso solo tendríamos la visión de la persona que está recibiendo el proceso de coaching. Es decir, como ustedes ven, puede ser una información que no es la real. Porque después podemos darnos cuenta que si hacemos un Feedback 360 tenemos información más valiosa y ahí sacamos un promedio de cómo está la persona actualmente. Entonces así presentamos nosotros los resultados a la plana directiva. ¿Y qué es lo clave dentro de un Feedback 360? Que nosotros terminamos el Feedback 360 siempre con un plan de acción. A veces cuando hacemos otro tipo de evaluaciones, aplicamos herramientas de coaching directamente al ejecutivo, nos olvidamos de algo que debe ser clave dentro de un proceso de desarrollo, que es el llevar el plan de acción. El plan de acción está inmerso dentro del proceso del Feedback 360. Y yo les muestro aquí un ejemplo, el cual se ha trabajado con clientes. Como ustedes ven, aquí está la competencia, que es negociación. Aquí está el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, se va a trabajar dentro de un proceso de coaching, que es muestra firmeza en sus planteamientos y criterios. Y aquí, esto es clave porque se trabaja con el ejecutivo y se determinan las acciones observables. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se necesita hacer distinto para que el comportamiento mejore? ¿Qué tenemos que ver, escuchar para comprobar que está desarrollando esta acción? Listo. Entonces, ahí estamos viendo qué se quedó de compromiso con el cliente. Y ustedes se dan cuenta, estas 3 acciones es lo que el coach
va a trabajar dentro de un proceso de coaching para mejorar ese comportamiento. Entonces es un proceso holístico, es un proceso global donde nosotros nos damos cuenta que el plan de acción es algo que no nos tenemos que olvidar al dar la retroalimentación de una evaluación. De una evaluación en algún caso, si ustedes hacen con un ejecutivo directamente, o de un feedback 360. Bueno, ahora sí quiero explicarles cuál es el beneficio para el ejecutivo al aplicar un feedback 360. Primero, la confidencialidad. Como yo les había mencionado, nosotros nos manejamos con un código de ética donde toda información que sale de un feedback 360 que va a ser información muy importante, tenemos que manejarnos en total confidencialidad. Y eso nos va a ayudar bastante a que el éxito del proceso se consolide. Otro beneficio es de que aquí existe ya un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todos van a estar involucrados dentro de un feedback 360. Todos van a saber que está en un proceso de coaching. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces, ¿qué me ha pasado a mí? Cuando se trabaja con un ejecutivo directamente, sin realizar un feedback 360, a veces ni los colaboradores y ni los pares saben que están en un proceso de coaching. O sea, se enfocan tanto en los procesos administrativos que se olvidan de comunicar este aspecto. Y esto es clave porque todos van a saber que está en un proceso de desarrollo y pueden aportar todo su granito de arena, porque nosotros sabemos, el coach puede apoyar, pero la clave también del éxito depende del apoyo que brinde la organización y del apoyo que brinden tanto los colaboradores y la gente que está a su alrededor. Vamos a ser totalmente sinceros. Y aquí también les va a ayudar bastante al ejecutivo a mejorar su visión. Bueno, yo creía que el liderazgo estaba en un 330, como yo les había enseñado en el gráfico, pero me doy cuenta que mis jefes, mis pares y mis clientes me califican menos. Entonces, algo sucede ahí. Es como que existe la toma de conciencia del ejecutivo en que no ha estado tan bien como él creía. Entonces, esto mejora la visión. Beneficios para el coach. El coach que aplique este feedback, esta herramienta, va a ayudar a mejorar la empatía con el cliente, porque se involucra en el proceso, tienen un sinnúmero de reuniones de retroalimentación de los resultados que el coachee se siente más a gusto con el coach. O sea, es como que genera ya la empatía, la confianza y va a tener mayor éxito en el proceso. Y bueno, también en este caso les va a ayudar a saber cuál es el límite del ejecutivo. A veces, ¿por qué les puse el velocímetro? Porque a veces el ejecutivo cree que puede dar más de lo que él cree. Entonces, como nosotros sabemos, el coach le ayuda a que tome conciencia de sus actos. Y aquí yo quería ya, para finalizar este aspecto, yo les quería presentar este artículo que yo leí y lo pegué rápidamente porque quería conocerles por qué va a ser muy importante tanto en el presente y en el futuro un feedback 360, porque ahora se ha catalogado a las personas jóvenes que nacieron entre 1980 y el 2000 como la categoría de los profesionales que se llama los millennials. Los millennials son la generación que ha nacido con la tecnología y es la generación que más se está formando. Más se está formando en el plano académico y por esa formación en el plano académico no tienen mucha experiencia como las personas de las generaciones anteriores, porque nosotros sabíamos, las generaciones anteriores se han forjado en base a experiencia. Aquí los millennials se han forjado en base a conocimiento y también en este caso a la parte académica. Entonces, el 71.3% de jóvenes del milenio indicó que quieren ser evaluados y rápido. Según las cifras, un joven del milenio solo permanece en su trabajo un promedio de 18 meses. Entonces, tengamos muy en cuenta que el Feedback 360 nos va a ayudar a retener el talento. Y no podemos dejar a un lado, en este caso, cuando vayamos a una empresa a realizar un Feedback 360, ¿qué es lo que busca una empresa? Retener al talento. ¿Y qué mejor si retenemos este talento que es importante, que es de la
generación de los millennials en el ámbito laboral. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo a poder ofrecer este tipo de servicios a las empresas porque, como sabemos, esta generación va a ir creciendo y después va a ocupar cargos de mandos medios y mandos directivos. Así que eso era lo que yo les quería presentar el día de hoy. Estoy viendo algunas preguntas y bueno, en este caso voy a dejar un espacio de unos 2 minutos para que en el caso de que me puedan dar alguna pregunta vía chat yo le pueda responder. Así que doy un espacio de un par de minutos para responder esas preguntas para ustedes. Bueno, aquí quiero rescatar un pensamiento que dice Marolisa Yazbek de Cuenca. Saludos a Cuenca. Dice, muchas veces los directivos o jefes lo que hacen es pensar en votar rápidamente con los resultados, como manejar esa situación, sobre todo en empresas familiares. Excelente. Esa pregunta te agradezco muchísimo. Y bueno, nosotros, en mi caso, se trabajó dentro de una empresa familiar una evaluación 360. La clave es de que todos los directivos dentro de una empresa familiar participen de un feedback 360. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se haga la devolución de los resultados, se van a dar cuenta de muchos aspectos importantes del cual ellos pusieron. Porque ¿qué es lo que sucede en las empresas familiares? Cada uno vive su mundo ahí. Y ahí existe también ¿qué podemos decir? Un aspecto de que como es parte de mi familia, ya la relación ya no se vuelve tanto profesional, sino personal. Nosotros al realizar un feedback 360, esto va a ayudar a diferenciar la parte personal y profesional y laboral. Yo sé que eres, bueno, mi hermano, mi papá, pero en este caso, cuando estamos en la empresa, estamos trabajando para conseguir objetivos. Entonces, al unir toda esa información dentro de un feedback 360, les va a ayudar a tomar conciencia de que están en este proceso de desarrollo. Natalia, ¿cómo manejar la situación cuando alguien no está de acuerdo con el feedback recibido? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? He tenido la experiencia y afortunadamente de que cuando se hace un feedback 360 no hay gente que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, se maneja 4 versiones, 4 opiniones. Y nos damos cuenta de que ahí es como que el ejecutivo se da cuenta de que no es solo mi jefe, que yo sé que le caigo mal a mi jefe y me califico mal, sino que me califica mis pares, mis colaboradores y mis clientes. Ponte. En este caso, si tú te das cuenta con algún cliente que es un poco reacio, es poder incrementar el número de evaluadores. Esto casi me olvidé de decirles, pero dentro de un feedback 360 no tiene que pasar de 10 evaluadores en total. 10 evaluadores entre jefes, pares y colaboradores para tener resultados totalmente confiables. Esto sucede muchísimo cuando se hace una evaluación ya directamente solo a un observador. Ahí el ejecutivo se puede sentir en desacuerdo de los resultados, porque puede decir, mi jefe, yo sé que le caigo mal a mi jefe y mi jefe me calificó mal. Entonces, ese es el objetivo de hacer un feedback 360. A ver, Pablo de México. Saludos, Pablo. Entonces, se aplica al iniciar un proceso de coaching. Exactamente. Esto es clave. Se inicia este proceso ya cuando ya vas a comenzar un proceso de coaching. Y también ten en cuenta que el mismo proceso se lo debe hacer al final para tener resultados comparativos. Si nos damos cuenta que el liderazgo comenzó con un 250 y después de un proceso de coaching terminó con un 4, el proceso de coaching ha sido exitoso. Así que es una manera para tú vender tu servicio y decir, el proceso de coaching ha sido exitoso. ¿Qué pasa cuando uno o dos miembros de la organización no quieren el feedback 360? Bueno, aquí serían 2 casos, Ladislao, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si no quieren dos
miembros de la organización el feedback 360? Bueno, pueden haber dos aspectos aquí. Un aspecto es de que el ejecutivo no quiere recibir, el que va a hacer el proceso de coaching, o si un observador, una persona que tiene que dar su percepción al ejecutivo, no quiere participar. En la primera, en el caso de que si uno no quiere participar, este proceso tampoco es impositivo, sino que se deja abierto a que si no quiere recibir, a pesar de que, ¿qué es lo que yo te sugeriría? De que se puede hacer una explicación de lo que es un 360. ¿Por qué? Porque cuando uno o dos miembros de la organización no quieren, es porque tuvieron malas experiencias y le contaron que las evaluaciones fueron motivo de votar a las personas. Y esto es clave también. Nosotros como coaches, no me ha pasado, pero en algún caso que pueda pasar de que nos quieren contratar solo para la evaluación 360 para saber a quién votar o no, nosotros no nos prestamos para eso. Nos puede pasar algún momento, pero yo creo que esas personas que no quieren participar, hay que darles una breve, otra vez, explicación de lo que es un feedback. Por eso te decía, Ladislao, existe, funcionalmente es lo mismo, pero etimológicamente puede marcar el éxito del proceso, el diferenciar la palabra evaluación con feedback. Entonces, eso sería muy importante ahí. Y bueno, si un observador no quiere participar para dar su percepción al ejecutivo que va a recibir el proceso de coaching, eso está en total libertad de no hacerlo. Mencionamos eso a talento humano y nos dan otro evaluador. O si no, se quita de ahí y nos manejamos con las personas que hayan participado. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que he visto algunas preguntas también. Bueno, con mucho gusto, ya estamos por finalizar, pero esas preguntas yo les agradecería. Yo les voy a poner en este momento mi correo electrónico para que me puedan enviar todas sus preguntas, y de tal manera, si ustedes desean, yo les podría dar mi usuario Skype, y con eso podríamos nosotros seguir en la conversación. También solo poner el correo electrónico y con eso podemos seguir conversando. Podemos seguir conversando con mucho gusto. Y bueno, nosotros como Business Coaching School vamos a ofrecer este servicio también para las personas que deseen aplicarlo de manera corporativa. Eso ya le informaremos con anticipación, pero nos ponemos a las órdenes para cualquier inquietud. Y bueno, para eso estamos, para poder apoyarles a ustedes dentro de este proceso de desarrollo. De mi parte, ha sido un placer haber compartido cerca de 55 minutos con ustedes, y espero que esta no sea la última vez. Así que para mí ha sido un placer, agradeciendo mucho a Osvaldo por la invitación, y bueno, espero haber llenado sus expectativas acerca de algo que realmente a mí me fascina, porque también me manejo yo en el rol de consultor, así que he podido unir esos dos aspectos para poder desarrollar a una persona. Así que agradeciéndoles mucho a ustedes por la atención. Y bueno, voy a dar la palabra a